momento de encontrarse con actores, ¿no? Y cuando uno dice actores, piensa también en la ductilidad de algunos intérpretes que han hecho tanto, como el caso, por ejemplo, de Emilia Masser, que ha trabajado mucho en televisión, que ha trabajado mucho en teatro, que tiene o tenía, no lo sé, se lo voy a preguntar, es una escuela de teatro, una importante escuela de teatro, y que actualmente trabaja en Perdidamente, un éxito ya hace años que es un éxito, también de José María Muscari. ¿Cómo estás, Emilia? ¿Cómo estás, Osvaldo? Perdidamente, ¿cuál es tu personaje? Yo hago la hija Isabela, la hija de la jueza, que es Leonor Benedetto, y es una hija adicta, infantil, está llegando a los 50 años, pero con un nivel de inmadurez altísimo, y no le cae mucho la ficha de que llegó el momento de ella hacerse cargo de la madre. Hasta el momento la madre no solo se ha hecho cargo, sino que ha sido una mochila para esa madre, esta hija. Es adicta a las drogas. Drogas y alcohol, sí. Qué difícil interpretar un personaje tan dramático dentro de algo que también tiene tintes de comedia. Sí, me llama para esas cosas Muscari, porque me pasó en Derechas también, que en medio de una comedia yo tenía que en un momento dar vuelta a las cosas y se instalaba el instante trágico. Me encanta a mí esos cambios, pero es un desafío, y me gusta esa beta a veces tragicómica, digamos. Ahora uno podría pensar que el tema es lo suficientemente duro como para que el público ponga reparos y vaya menos de lo que ha ido, que es un éxito el espectáculo. ¿Cuál sería para vos la clave de ese punto donde algo tan difícil, tan trágico, tan dramático, al que en realidad todos en algún punto le tememos, porque tiene que ver también con el paso de los años, ¿cómo encontrás el camino que encontró Muscari? Yo creo que es solo él. Hay algo que creo que ni él puede explicarlo. Sí creo que él tiene muy claro, digamos, desde el instinto lo que funciona y lo que no funciona, más allá que algún espectáculo no le funcionó, pero me ha tocado estar siempre en espectáculos con él que han funcionado muchísimo. Tiene un instinto natural porque no va de la mano de ninguna explicación intelectual, si uno le pregunta a él. Y a veces siento como actriz, especialmente en Perdidamente, que él no es consciente de a veces de lo que ha escrito. La obra está muy bien escrita, es muy buena y tiene momentos que te exige como actriz ir a esos lugares a donde alguien como Pedro Almodóvar te lleva o te exige. Es buena la asociación, ¿no? Yo lo asocio muchísimo. Tiene algo de Almodóvar, es verdad. Y cuando digo que no es consciente... Le falta filmar. Sí, yo creo que alguna vez lo va a hacer, ¿eh? Yo se lo tiré alguna vez. No quiere decir que me haga caso, pero cuando lo haga le voy a decir, alguna vez te lo dije. Cuando hacíamos La Casa de Bernarda Alba, que también yo entré en gira, bueno, estuvimos en el Piccadilly, en el Regina también. Un día salgo del escenario, estábamos en el Broadway de Rosario, y me dice, hoy estás muy clown. Y yo estaba haciendo Martirio, que es la que desencadena la tragedia. Y yo me río, me da una carcajada y la verdad que el humor del personaje estaba puesto en Lorca, en todo el principio del personaje, pero fundamentalmente en lo que había escrito Muscari, porque era una versión por momentos bastante libre de La Casa de Bernarda Alba, y yo digo, él será consciente, pero el humor lo escribió él. Claro, Martiria es la que desencadena la acción porque le cuenta a Bernarda, ¿no es cierto? Claro, le cuenta a Bernarda, la manda al frente por celos Adela. Y odio a Adela. Muerta de envidia, la empuja de alguna manera al final trágico. Esa es la palabra exacta, ¿no? Muerte de envidia. Qué obra tan extraordinaria. Y la frase más siniestra que en mucho tiempo uno ha escuchado es: mi hija muerto virgen, ¿no? Como si fuera un honor, ¿no? Sí, digamos, tan fuerte el sufrimiento de esas mujeres, que en realidad es más importante para esa madre la imagen social que la pérdida de su hija. Claro. Esto me parece que es eterno igual, me parece que no se queda en los años 30 de esa
Andalucía, España franquista, sino que finalmente creo que es esa parte oscura de toda sociedad pacata, claro, hipócrita, siniestra, ¿no? Porque también algo parecido está en Bodas de Sangre. En Bodas de Sangre también termina en una tragedia, termina en muerte, y finalmente era simplemente un casamiento donde la que se va a casar nunca estuvo enamorada de su pareja, sino que estaba enamorada o quería otro, ¿no? Simplemente así como que su deseo iba por ese lado, ¿no es cierto? Sí, yo, a mí me pasa, lo traspolo a otras situaciones sociales. De hecho, digamos, Lorca fue un autor que, bueno, el franquismo se llevó su vida. Lo mató, Lo mató. lo asesinó, lo fusiló. Y lo fusiló no solo por poeta, sino, palabra que repudio, por supuesto, por marica. Así lo dijeron ellos. Absolutamente. O sea, nos dijeron Sí. porque tiene una tendencia sexual, no, por marica. Claro. Con todo el desprecio del franquismo, ¿no? Así es. Y yo lo pienso hoy cuando digo que es algo contemporáneo. Bueno, toda sociedad que vive una guerra o que va a la guerra o que busca la venganza de su enemigo, no importa la cantidad de jóvenes que mueren en esa guerra, sino lo que importa es el honor de la nación, el territorio que se va a conquistar. Y esto es desde el principio de los tiempos y será. Y los que mueren son los jóvenes. Y los que, sí. Siempre, porque Sí. son los combatientes, los que están preparados para la guerra, ¿no es cierto? Bueno, esto está en Romeo y Julieta también. Exacto. ¿Qué la hiciste, Romeo y Julieta? Sí, la dirigí, y por esto quería contar ¿cómo se dice? El sacrificio de una generación de jóvenes en manos de las decisiones del príncipe, de sus padres, de la gerontocracia, digamos. ¿Qué experiencia, ¿no? Dirigir a Romeo y Julieta. Sí, un acto, un atrevimiento. Me acuerdo que me lo No. encontré, estaba ensayando, no la hice nunca ahí, pero estaba ensayando en el Pairó, y me lo cruzó Jaime Kogan y me dice: qué atrevimiento tan joven ponerte a dirigir Romeo y Julieta, qué soberbia. Y en ese momento me sentí medio herida, pero a veces extraño esa soberbia de la juventud que me llevaba a hacer como cosas descabelladas sin que me preocupe mucho Jaime era el terrible. resultado. Yo estudié con él 5 años, lo conocí ¿Ah, muchísimo sí? a Jaime, sí, en el Pairón, en el sótano del Pairón. Sí, que bueno, un genio tipo entrañable, total. un genio del teatro. Lamentablemente murió muy joven para Sí. mí, pero un genio del teatro. De cualquier manera, meterse Recuerdo con Romeo y Julieta, Rayuela, ¿no? de Rayuela, esa Cortázar, apuesta que hizo. Ivanov, Historia tendenciosa de la clase media argentina de Ricardo Monti, bueno, hizo Julio César de Shakespeare con Sí. Víctor Laplace. No No me hizo, digas, claro, yo no vi hizo- todo hizo- eso, recuerdo no, mucho es Rayuela, no vi todo. Pero hacer Romeo y Julieta es maravilloso. La verdad que sí, y lo sigo trabajando. Recién hablabas de mis clases, hace 28 años doy clases y voy a seguir unos años más, no muchos más, no sé nunca cuántos tengo por delante, pero me di 6 años más para dar Muy clases bien. y ahí voy a cerrar. Pero hace 28 empecé a dar clases, y todos los años mi satisfacción más grande es que los adolescentes me dicen: queremos hacer Shakespeare, queremos hacer Romeo No. y Julieta. Entonces siempre mi material de cabecera con los alumnos y los más jóvenes especialmente es Romeo y Julieta, La Casa de Bernarda Alba y Hamlet. Y hacer leer Romeo y Julieta y analizar Shakespeare a alguien de 14 años todavía sigue siendo mi gran lucha y mi motivación. Con alas del amor crucé estos muros, y lo que puede amor, amor lo intenta. Oh, Romeo, Romeo, ¿has pensado lo que puede pasarte por escuchar la voz del Mira. amor? Se la sé de memoria, no toda, Qué lindo. pero bastante, sí. Yo la traduje en esa época, Claro. me metí en también el caradurismo de ponerme ¿Por qué? porque la quería hacer con mi lenguaje. Obviamente no podía Claro, respetar claro. el verso alejandrino ni nada por el estilo, pero me parecía que en las traducciones que teníamos, salvo la de Neruda, que siempre Aleso nos recomendaba leer, Claro, la de Neruda, pero la de Neruda no es textual. tal cual. Ese es el punto. Es una adaptación que hizo él para el Teatro Itinerante de Chile, que la estrenó en el 64. Y entonces creo que sirve para estudiar. Yo a mis alumnos les digo: lean Porque hay la un de problema, Neruda. hay un problema que solamente gente como vos, que conoce mucho de adentro, no lo puede pensar. Si un muchacho le dice a una chica hoy, pone en duda si el sol gira, si hay en la estrella fulgor, más no dudes de mi amor. Flaco, ¿con qué te diste? ¿Aflojás? Es decir, ¿cómo le das fuerza a esa frase
tan ridícula y tan hermosa. Es un problema. Es un problema. Lo que pasa que me parece que, por lo menos para formarnos los actores, tenemos el deber de pasar por ahí, porque el manejo de ese tipo de palabra y de la creación de esas imágenes que te van a llevar a dar vida a ese texto y que tenga el significado de una frase más sencilla de hoy en día, nos obliga a los actores a pasar por ahí. Después, para el espectador de hoy, quizás hay que mostrárselo en películas como la de Leonardo DiCaprio. El DiCaprio. actor tiene que encontrar la verdad diciendo ese texto. Tal cual. Igualmente ese es el tengo que desafío. salir de Shakespeare porque si no hablo todo el tiempo de Shakespeare. Me fascina, me vuelvo loco, soy fanático. Buscando Madonna, ¿te acordás de Buscando Madonna? Sí, fue muy importante en tu vida. Sí, la seguiría haciendo. Siempre dije, la quiero hacer hasta los 80 años, pero me despedí hace casi 2 años. Hice una función después de no hacerla desde el 2018. La hice 30 y pico de años. Y fue algo increíble. Me despedí acá en un teatro nuevo muy lindo que se abrió, que es el Teatro Ñaca, en Julián Álvarez y Jufré. Y, es el teatro de unos amigos, y dije, voy a hacer mi despedida ahí para alumnos, para mi hija. Y mi gran cierre fue que mi hija cante una canción de Madonna en vivo. Canta, Uma se llama, Uma, ¿no? canta. Qué bueno, qué lindo nombre. Sí. Uma, me encanta. Por Uma Thurman, o sea. Sí, Uma Thurman, otra grande, ¿no es cierto? Tenía que estar por ahí. Y cantó en esa función y bueno, y me despedí, más una función en Mendoza. Yo la seguiría haciendo, pero es una adolescente de 16 años. Nunca nadie se me rió en la cara diciendo, no te creo nada. Me creían. Pero bueno, físicamente me exigía mucho y nunca me puse de acuerdo con el autor. Yo hice la adaptación, me pidió Medina que la registrara su nombre y lo hice para poder estrenarla, y a mis 40 le dije, mira, ya estoy en mis 40 y hay cosas que antes me bancaba que ya no, eso sucedió. Le digo, te pido, no es un tema de dinero, pero es un tema de honor y de verdad. Y que la hice muchos años y te di la prueba de que cuidé mucho el espectáculo. Yo creo que en adaptación debería figurar con un 1%. Y acordamos eso, pero para las funciones que hice últimamente, hace 2 años, no quería ni que se haga la adaptación, ni que figure, ni que nada. Y dije, con lo que ha avanzado la mujer en este mundo, yo no tengo ganas. Y te digo la verdad, me enojé, pero no me enojé con la obra porque me dio mucho y hice una despedida, un cierre. No me gusta quedarme con enojos, pero no lo podía aceptar. Y creo que por lo que me contaste tenías toda la razón del mundo, toda la razón del mundo. Yo te vi haciendo cosas que me sorprendió mucho. Me acuerdo, ¿te acuerdas de Mujeres Asesinas? Mucho, sí. Qué ciclo hermoso, y cómo puede ser que la televisión no tenga en este momento ese tipo de ciclos. Bueno, como fue en otra época, ¿no? Qué sé yo, como fue ya hace mucho más Cosa Juzgada o cualquier otro, ¿no? Fue de esos ciclos importantes, sí, como lo fue Verdad Consecuencia en su momento. El de Nelly también. Fernández Tiscornia, me acuerdo. Sí, totalmente. Que eran 2 personas, no me acuerdo exactamente. Situación Límite. Situación Límite, no me perdía uno. No, fue increíble. Yo trabajo mucho una obra que surgió, creo, en Situación Límite, que fue, creo que Alta en el Cielo surgió ahí, y después si no me equivoco, quizás meto la pata, y fue el primer capítulo de Atreverse después. De Atreverse, de Situación Límite se derivó en Atreverse, y hice con la Bruso el primer capítulo. Con Alicia Bruso. Sí. Claro, yo me acuerdo porque ese ciclo era tan excelente que te cambiaba la manera de pensar, no por justificar un crimen que es injustificable, un crimen, pero sí por entender. Por entender, Por entender, es decir, uno, bueno, de alguna manera tenemos una palabra pública, entonces tenemos que cuidar mucho qué decimos, ¿no? Pero me acuerdo de un capítulo donde, sinceramente, ese hombre era tan cruel con esa mujer, tan terriblemente cruel, que creo, ahora que me acuerdo, estoy seguro, terminaron absolviéndola a ella. Fíjate hasta qué punto la crueldad desmedida, las condiciones, o dándole a lo mejor 4 años, no me acuerdo, no importa, el hecho es que era un ciclo para comprender más profundamente, y vos creo que estuviste varias veces. Sí, yo me acuerdo de haberte visto. Hice 2 como asesina, y en otra colaboré a asesinar,
y en otra fui víctima, digamos, de un asesinato. Porque además qué intuición que tuvieron al hacer el ciclo, porque el femicidio, que ahora se le da, gracias a la democracia, gracias a la inteligencia de la gente, se le da la importancia que tiene, en un momento no. No, y ahora me temo que alguna modificación de leyes... Claro, la ultraderecha quiere modificarlo con la cosa tan mentirosa de decir que somos todos iguales ante la ley. No, por supuesto que somos debilidad... iguales, pero la debilidad del más vulnerable, de esa se tiene que ocupar el Estado. En principio, por lo menos lo que se mostraba en Mujeres Asesinas, creo yo, tal vez meto la pata con algún caso en particular, no había una perversión, en general era en defensa propia, algunos asesinatos. A mí en 2 capítulos me tocó matar un hijo, una hija en uno y otra hija en otro. Eso no tiene nombre y realmente era muy siniestro y para mí fue también muy duro. Eso es Medea. Tal cual. Matar a los hijos, ¿no? Tal cual. Pero la mayoría, no sé, yo vi muchos capítulos, siempre eran defensa propia en alguna situación que de crueldad muy fuerte. Creo que lejos de defender a las asesinas, por lo menos se mostraba que algo que existe, que existió y que de hecho están las protagonistas. Leo lamentablemente en el diario todas las semanas hay un caso. Sí, es muy tremendo el tema del femicidio y me parecería muy grave que la ley no... Sí, no lo contemplara como femicidio, porque ese es el punto. Sí, el punto es contemplarlo con un agravante que es femicidio. Sí, porque que exista la ley, como dicen, echa la ley, echa la trampa, también echa la ley, existe el límite. Claro. Entonces, por lo menos alguien en un estado de emoción violenta o de crueldad o de celos puede decir, bueno, me retiro de esta situación, dejo a esta mujer en paz, en vez de ir hasta las últimas consecuencias. Lo normal, lo que divorciás, lo normal. Exacto, porque eso también brinda la ley. Ahora, si va a ser algo impune, cuando existe impunidad existe la justificación también, como que eso se puede hacer. Exactamente. Y bueno, la ley ordena la sociedad, la pérdida de leyes es la locura. Es gravísimo. Y en la locura estamos en la barbarie. ¿No? Exactamente. ¿Te acordás de Ámsterdam? Ay, sí. sí. ¿Te gustó que trajera Ámsterdam? Ámsterdam para mí fue un logro muy, muy grande poder escribirla. Te cuento que las obras que yo he escrito llevo años, me lleva 10 años. ¿Tanto tiempo? Sí, porque de pronto hago como lo digo con educación, pero un vómito creativo y después le voy dando forma, después lo dejo en el freezer y mi prioridad siempre es la actuación y a veces tienen que pasar años para madurarlo y me lleva investigación. Y con Ámsterdam, digo, está como fuera de tiempo contar esta historia, pero... porque soy judía, quizás había algo que todavía necesitaba decir o reflexionar al respecto y hoy por hoy, con tantas cosas que han vuelto y que no terminan, digo, puede ser actual, ¿no? Recordarle a quien está viendo televisión, que está viendo este streaming, que Ámsterdam fue una obra que estrené, la hice con gente que ahora son actores, pero en ese momento habían terminado los cursos avanzados conmigo, y los convoqué en un proyecto que dirigí, protagonicé, como me basé en La mujer judía de Bertolt Brecht. Estuvo basado en esa obra que la hice para una sinagoga hace muchísimos años y en el Centro Cultural San Martín, también creo que fue a mis 20 o 30, y a partir del conflicto de La mujer judía de Bertolt Brecht armé una obra donde aparece el marido, obviamente tienen otros nombres, pero no fue un basado ni una versión, fue una inspiración. Claro. Fue un inspirado porque tomé por caminos distintos, pero bueno, apareció la amiga miedosa, esposa de un médico del régimen, que la termina traicionando. El marido se juega por el
partido nacional socialista. Nada menos. Y entonces termina Nada menos. traicionando el amor. Pero lo que yo quería contar fundamentalmente era la fisura dentro de un matrimonio. Sería una grieta, por eso digo, Claro. en algún momento fue más actual de lo que yo pensaba. Obviamente extrapolando a 1935, pero podría ser bien una historia No, de y en hoy. 1935 ya estaba el huevo a la serpiente. Recordemos que Hitler intenta tomar el poder en 1923 y va preso. Poco tiempo va preso, muy poco tiempo, ¿no? Pero ya estaba lamentablemente, probablemente el ser más siniestro de la historia contemporánea, ¿no? Absolutamente. Fíjate que cuando alguien ve hoy algún líder mundial y hace semejanza, siempre nos remitimos No a hay Hitler, semejanza. ¿no? Porque No hubo nada peor que Hitler. nada peor. Nada que, digo, yo tengo por supuesto, creo que Stalin fue sanguinario, Stalin creó Gulag, o sea, digamos, desde el comunismo, fue después que muere Lenin y Trotsky, fue terrible lo que hizo, ¿no? Pero Hitler era el mal máximo, ¿no? Pensé 50 millones de muertos por culpa de él. Porque él desarrolla una guerra donde hay, por ejemplo, 6 millones de judíos, porque sí, simplemente porque son judíos. O sea, Sí. no hay en la historia del siglo XX, ¿no? Algo Vos sabés peor. que investigando para la obra y todo, yo me enteré de cosas que no tenía la información porque no la sabía. Lo que se mató en los campos también fueron disidentes del franquismo, Por supuesto. todos los gobiernos, gitanos, homosexuales, gente con discapacidades. morochos, viste, un poquito negrito, vamos Sí, al campo. tal cual. Así purificamos la raza. Fue realmente una limpieza Étnica. ideológica, porque lo que había detrás también era una persecución ideológica tenida Por supuesto, el pánico al comunismo, que en su momento aparece como algo muy progresista, y bueno, y después, lamentablemente, lo digo con sinceridad, degenera en el estalinismo, ¿no? Lo que sí hay que decir que fue posible porque había aceptación de muchos gobiernos, inclusive Sí. voy a decir algo polémico, del Vaticano también. Sí, del Vaticano, Pío XII. Pío XII miró para otro lado. Posteriormente los nazis, aunque sea horrible decirlo, los recibe Estados Unidos, recibe muchos nazis después de la guerra. La Argentina recibe muchos nazis después de la guerra. Mira, me alegra que digas eso porque Por hace supuesto. poquito hablaba con mi hermano y no tenía esa información. Hace poco hablábamos, digo, entendamos que también la base de Estados Unidos estuvo fundamentada. No es que fueron los científicos más avanzados de Alemania. Claro. Protegió a los nazis, Sí. se sabía de muchos nazis que vinieron a Argentina, que la CIA Bueno. lo sabía, y se comprometieron a no perseguirlos. Bueno, hay que leer Uki Goñi. Decirle a tu hermano, si no lo leyó, que lea a Uki Goñi. Uki Goñi te cuenta todo con lujo de detalles. Bien. Lamentablemente, hay que decirlo, en la Quinta de Olivos, Perón recibió a varios nazis. Y yo no soy nada antiperonista, pero Perón recibió a varios nazis. Esas son verdades. ¿Entendés? O sea, hay verdades que son verdades. Sí. Y los yanquis recibieron un montón Muchísimos, de nazis. Un montón de nazis. A ver, toda la carrera espacial, la CIA, o sea, la NASA estuvo inundada de nazis, inclusive Disney. Inclusive Disney, claro que sí. Disney. Sí, porque Walt Disney era un simpatizante del nazismo y había relaciones muy estrechas con von Braun, que fue el que colaboró con... Por eso cuando hay un resurgimiento del antisemitismo, ¿no? Uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? No se aprendió nada. Digo, ¿cómo es posible? Yo creo que hay un odio a los judíos que es ancestral y que no sé si se va a poder corregir. ¿Vos crees eso? Sí, lo siento y lo creo. En principio, mira que yo tampoco soy de esas judías que solamente dice defiende una cosa porque así como digo una cosa, también hay otras que no me gustan absolutamente nada. De las cosas que han pasado en los últimos 2 años, creo que hubo determinaciones que no fueron acordes a poder realmente traer a los rehenes con vida y creo que
que la guerra es una porquería de un lado y del otro. Sin duda. Y cuando uno ve cualquier sociedad, y entre la sociedad israelí también, Ahora, yo nunca sentí en la Argentina como algo muy arraigado el antisemitismo. Mis hijos son judíos, por eso lo digo. mira, O sea, yo lo sentí de chica. Nunca vinieron mis hijos y me contaron. Yo tuve una esvástica en la puerta de mi casa. Lo que pasa que no puedo, más allá de que pueda sospechar de quién fue, no lo puedo asociar con ningún movimiento. Puede ser un odio individual, como a veces tenemos sí, o digamos los una actores. figura conocida y un grupo neonazi decidió hacer eso. Sí, siempre, puede pasar, como puede ser. Pero en lo cotidiano no hay en el argentino, me parece. Yo un sentía en el antisemitismo. colegio de chiquita, me decían ojalá Hitler tuviera hecho jabón. Yo lo No puede escuché ser, como no algo puede ser. cotidiano Te- en el Cinco Esquinas, que era una escuela del Estado, Domingo Faustino Sarmiento, donde fui de chiquita. Mi mejor amiga en ese momento me lo dijo y mis padres me explicaron que lo debe haber escuchado en su casa, la nena, y que no debía saber qué era. Pero a mí me resultó como muy doloroso. Pero lo mismo sentí Más que doloroso. un día Tendría que ir cuando presa quien te dijo eso, tendría que estar presa. y en ese momento yo lo naturalicé. Después fuimos también a un colegio americano hasta tercer grado, mi hermano hasta quinto, yo hasta tercero, en Belgrano. Después nos pasaron al colegio del Estado y había unos chicos de apellido, no sé si doble apellido, pero apellidos importantes de nuestra sociedad que lo peleaban a mi hermano por judío. Y me acuerdo mi papá, cosa que me estremeció, le dijo, ¿sabes qué? Decirle, te espero en la esquina y te cago a trompadas. O sea, muy bien, esa muy cosa bien. de barrio, Muy increíble. de barrio argentino. Sí, no lo imaginé. Y yo siempre, sí, a veces está como ahora he escuchado muchas veces sobre los rehenes y en el relato de muchos streamings y noticias, pero en todo el mundo, porque yo escucho noticias de todos los países, murieron rehenes inocentes. ¿Habrá rehenes que no son inocentes? Fue como lo que pasó con la AMIA. Entonces, hay algo, hace poquito hablábamos con alguien, no quiero decir su nombre, obviamente es de nuestro ambiente artístico para no exponerla, pero decíamos, bueno, tal vez hay un odio arraigado en los que lo sienten, ¿sí? Fíjate que el chiste yo ya lo hago, cuando a veces hago los números y eso, digo, acordate que soy judía, ya lo hago eso como chiste. Claro, como que a veces la gente te lo dice creyéndolo de verdad. Sí, igualmente ese chiste vale si lo dice una persona judía, si no, no vale. Para mí, si no, no vale. Yo a veces digo hasta con cosas que a mí a veces no me gusta de mi propio pueblo y eso, y a veces digo, pero estoy un poco antisemita y lo digo el como... holocausto impide esos chistes. O sea, yo puedo en el colegio, teníamos al Tano, ¿qué tal Tano? Eso es una cosa. Pero el holocausto impide esos chistes para mí. Es una falta de respeto hacer esos chistes. Porque son chistes que de alguna manera te están estigmatizando. Sí. Yo la gente que conocí más generosa económicamente eran judíos. Los que yo conocí, los más generosos. Seguro. Los que me ayudaron, los que me acompañaron eran judíos. Mira. Te cambio de tema, Mirta de Liniers a Estambul. Mirta. Maravillosa. Nada, yo siento así como esas dos puertas que están ahí, como que fue la apertura a un mundo, desde lo artístico ni hablar, pero también a una conciencia sobre un país que habíamos vivido, del cual yo no estaba muy al tanto. Me tocó trabajar con actores maravillosos, empezando por Norberto Díaz, Ricardo Bartis, Cristina Vanegas, Mercedes Morán y el gran Jorge Cosia, que codirigió con Guillermo Saura. La pérdida de Jorge Cosia para nuestro cine y para nuestra cultura creo que fue una pérdida irreparable, siendo joven, además todavía hay mucho por hacer. Y se contó fue una película de bajo presupuesto, con muy poco dinero, y contando una pequeña historia, una historia de amor de un determinado momento histórico argentino. Creo que se contó
el periodo de la dictadura y de toda una generación. Mirá cómo asociamos, ¿no? Venimos del nazismo, dictadura, ¿no? Y porque la noción, y te lo asocio con Ámsterdam, cuando yo hablo de Ámsterdam, más allá de haber leído libros, haber ido a la sinagoga de chiquita y tener mis raíces judaicas, yo puedo hablar de la dictadura cuando hablo de Ámsterdam, claro. porque es lo que sí viví contemporáneamente, siendo de otra generación, porque yo viví más contemporáneamente Malvinas, sí, pero bueno, cuando había chicos en el colegio que no se sabía por qué no habían vuelto a la casa y no teníamos mucho la información, yo llegaba a mi casa y no tenía la información completa, porque tal vez no la tenían mis padres, pero empecé a enterarme cuando empezó la democracia, cuando me conecté con actores un poquito más grandes que yo, que me abrieron un mundo, lecturas, materiales, y que agradezco infinitamente. Creo que eso me empezó a armar como actriz, ¿no? Lejos de que a veces la gente se confunde. Yo tuve una compañera que hoy es una periodista muy importante, pero no importa, la respeto mucho y todo, pero en un momento me sentí como muy agredida porque en una nota que me hizo, vos hiciste Mirta de Liniers, hiciste Los chicos de la guerra, esto y lo otro, pero no tenés nada que ver con tus personajes, vos sos una... Digo, no. Te invitó para molestarte, no entiendo. Sí, para molestarme. Te entrevistó para molestarte. En radio. Alguien que yo he querido mucho, fuimos compañeras de teatro y todo. Igual es absurdo, un periodista no puede hacer eso. Y me llamó para un 2 de abril. Y yo digo, ¿cuál es la confusión de que uno de los personajes? Yo tengo algo muy claro y transmito a mis alumnos. No trabajo con mis emociones, no trabajo con mi historia. Soy lo que soy y con este material voy a encarar cualquier personaje que hago. Pero yo no mezclo, no soy adepta a la memoria emotiva, ni creo que porque ahora sí, alguna vez estuve en contacto con combatientes, ahora colaboré con un documental sobre Malvinas en Leer Algo. Yo he tenido a veces mis colaboraciones hasta secretas, sin publicidad y sin redes sociales, en lo que a mí me moviliza y me conmueve. Pero yo nunca fui militante política, Mirta tampoco lo era. Vos sabés que Norma Leandro tampoco trabaja con memoria emotiva. Una vez charlando con ella me dijo, yo nunca, no quiero eso, es un desgaste interno innecesario. ¿Querés que te cuente, Osvaldo? Lo aprendí de nuestra gran Norma Leandro, Yo estaba en lo de Aleso haciendo un curso de dirección sobre una obra que había escrito Jean Jory Córdoba. El día que Marilyn se arrepintió de su muerte. Era una obra que nunca terminé y nunca estrené. No sé si lo haré alguna vez. Y estaba dirigiendo a la que era en ese momento nuera de Norma. Y yo había hecho un curso con Eric Morris y apliqué toda la ejercitación de Eric Morris más memoria emotiva que sí aprendíamos en lo de Aleso. Y el sábado a la mañana que teníamos que presentar la escena, yo muy orgullosa como directora incipiente, llega esta chica que es una actriz chilena, trabaja en Chile, llorando, con los ojos así, totalmente mal, y me dijo, yo no voy a hacer la escena. Yo hablé con Norma y Norma me dijo que es una locura meterme con cosas personales mías. Yo estoy totalmente angustiada, estaba como en un ataque de histeria. La última parte de Stanislavski, él cambió, él pasó a acciones físicas. Él cambió, pero hay gente que lo sigue enseñando, Osvaldo. Pero la última parte cambió sus acciones físicas, o sea, si yo empiezo a agredirte a vos, va a surgir la emoción, no hace falta que piensen que quise ahorcar al perro. Y se puede ayudar con trabajo sensorial, que es entrenar los sentidos, es mucho más amplio, y con algo que yo aplico y transmito que tiene que ver con el desbloqueo de centros de energía. Ha sido un verdadero placer charlar con vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Una alegría estar Emilia acá. Masser, excelente actriz, no dejes de seguirla, de verla, de encontrarte con ella, bueno, cuando actúa, por supuesto. Nos encontramos en unos días, por supuesto, para hacer este programa que tanto nos gusta.